Tenemos el día de hoy uno de los pasajes más gloriosos en Marcos. Nos toca revisar la transfiguración y es un pasaje muy confrontante porque nos enseña lo que verdaderamente significa que Jesús venía a mostrar la gloria de Dios al mundo. ¿Y qué significa esa gloria y ese amor en la cruz? Y cómo eso nos puede animar a nosotros el día de hoy a tener las expectativas correctas en esta vida y ordena entonces nuestras prioridades sobre aquello que pensamos que es de valor, que es aquello que es glorioso. Digamos que nos presenta la gloria en términos distintos a lo que nosotros como seres humanos pensamos que es glorioso. Entonces es un pasaje muy importante y es dentro de esta segunda sección de Marcos, es como el corazón de esta sección. Nos presenta un simbolismo muy poderoso de lo que Jesús vino a hacer. Nos lo explica por medio de este símbolo, la transfiguración. En la primera sección de Marcos, del capítulo 1 al 8, había una pregunta en general que Marcos está respondiendo. ¿Quién es Jesús? Por fin Pedro responde, Jesús es el Cristo, el Mesías. Ahora en el capítulo 8, en la segunda parte del capítulo 10, se hace una segunda pregunta. ¿Y qué es lo que el Cristo vino a hacer? ¿Cuál es su misión? La respuesta es necesario que el Hijo del Hombre padezca, resucite. Esa es la respuesta. Y por lo tanto la transfiguración presenta la misión de Jesús por medio de un cuadro glorioso. Entonces oramos y le pedimos ayuda al Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso. Y por favor háblanos a través del Evangelio de Marcos, transfórmanos, ayúdanos, Señor, a poder vernos en el texto, Señor, y ser limpiados de aquellas cosas que estorban, Señor, y transfórmanos, te lo rogamos en tu nombre. Amén. El monte de la transfiguración, dice el versículo número 2 del capítulo 9. Bueno, vamos a leer el 1 para tener el contexto. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder, ¿no? Este texto está conectado a lo anterior, que Jesús les anuncia a los discípulos que debe morir, debe sufrir, debe resucitar. Los discípulos no lo entienden. Después de que Pedro correctamente afirma que Jesús es el Cristo, luego trata de reconvenir a Jesús de no sufrir, de no pasar por la cruz, y entonces Jesús le reprende, pero lo hace en forma pública, reprendiendo también a los discípulos y su concepto del Mesías. Y entonces nos presenta este pasaje con las demandas de lo que es un discípulo, que es necesario. El que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Así que Pedro quizás está tratando de definir lo que es un discípulo al poner ciertas demandas a Jesús. No debe haber sufrimiento. Jesús lo corrige y le muestra, no, si quieres ser mi discípulo, el que pone las demandas es Jesús, y debes negarte y tomar tu cruz y seguirle en sus términos. Y es en esa sección donde Jesús habla de que no puedes ser su discípulo y avergonzarte de asociarte con Él. Y entonces Jesús habla de que mostrará su gloria en algún momento cuando venga con sus ángeles en la gloria. Y es ahí donde aparece este versículo, que algunos no iban a gustar la muerte sin haber visto este reino de Dios con poder. Entonces dice el verso 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés,
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Entonces, mira la imagen que nos está presentando Marcos en el Evangelio. ¿A qué te recuerda esta historia? Tenemos un monte, tenemos la gloria, tenemos a Moisés y a Elías, y tenemos también una nube y la voz del Padre sonando en el monte. Nos hace recordar una historia en particular. Nos hace recordar la historia del Éxodo. En el Éxodo, Dios lleva al pueblo a un monte alto para entrar en una relación con ellos, en el monte Sinaí. En ese monte, Moisés y Elías tuvieron un asunto muy importante. Fue en el mismo lugar donde Dios reveló su gloria, y nos dice el texto bíblico que se nubló ese día y apareció la voz de Dios, pero solamente en esa ocasión Dios habló con Moisés. Moisés subió ese monte en Éxodo 33 y vio la gloria de Dios, aunque nos dice el texto, no vio su rostro, solo vio su espalda, pero pudo ver la gloria de Dios. Y luego también Elías, en ese mismo monte, también es llamado el monte Horeb, en 1 Reyes 19, también Dios se reveló con su gloria en ese lugar, en ese monte. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué imagen nos está presentando Marcos sobre la identidad de Jesús? Nos está mostrando que Cristo es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Esa es la escena. Ahí está Jesús y su gloria, como en el monte aquel del Sinaí donde Dios se reveló con tal gloria, pero está contenida en el cuerpo físico de Jesús. Eso es lo que están viendo. Están viendo la mismísima gloria de Dios en Cristo. Nos recuerda un pasaje en Juan capítulo 1, lo puedes leer en casa en el verso 14, se nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios en el Hijo, el verbo hecho carne. Más adelante el mismo Juan dijo: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Como dice Colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, es una imagen gloriosa. La gloria de Dios que guió al pueblo de Israel en el desierto y les daba calor en la noche, que se reveló en el monte, está ahí frente a ellos, en Cristo. En el cuerpo de Jesús, la gloria de Dios. Y creo que aquí hay algo muy importante para nosotros como cristianos. Es interesante ver que la historia de Éxodo, o incluso podríamos decir los temas del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se repiten constantemente a lo largo de toda la Biblia. Una y otra vez los profetas mencionan algunos textos del Pentateuco, e incluso a los temas del Éxodo se ven en el Nuevo Testamento. Jesús toma el pan y toma el vino y hace referencia al Éxodo, siendo Él el nuevo Éxodo, Él siendo ese cordero que iba a ser sacrificado, ¿no? El Éxodo es la historia de cómo Dios rescató con un gran poder a su pueblo de ser esclavos en Egipto. Y esos temas se repiten una y otra vez, una y otra vez. Es decir, los actos de salvación de Dios, como los vemos en
la Biblia en el Pentateuco se repiten una y otra vez. Y eso nos lleva a un punto. La Biblia está escrita de tal manera, los autores de la Biblia escribieron de tal manera que tú y yo tenemos que meditar en todas las historias anteriores en la Biblia para ligarlas con las historias que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, esta historia sucedió, Jesús se transfiguró, pero nos hace meditar. ¿Qué significa esto? Moisés, Elías, un monte, una nube, ¿qué es esto? Tienes que meditar en la historia de tal manera que la puedes ligar. Claro, esto es como en el monte Sinaí, cuando la gloria de Dios descendió. Entonces, ¿quién es Jesús? Es esa gloria de Dios encarnada en Cristo. Por decirlo así, la historia del Éxodo se vuelve el paradigma, el modelo para las historias de salvación futuras. Cuando nosotros tomamos el pan y el vino el día de hoy, el jugo, ¿qué estamos diciendo? Somos la comunidad del nuevo Éxodo. Somos la comunidad que ha sido redimida por Dios. Somos la comunidad del nuevo pacto en Cristo. Nuestra historia está ligada a la historia de salvación. Entonces, eso es interesante. Cuando leemos la Biblia queremos meditar en ella y reflexionar en qué nos está diciendo sobre Dios y sobre Jesús y sobre la salvación y sobre nosotros. Queremos meditar en ella, queremos reflexionar en ella. De hecho, había, antiguas tradiciones judías que hablaban de que cuando Moisés había subido al monte, digámoslo así, era como un ascenso, como alguien que está siendo entronizado. Y eso es interesante, porque esta historia nos está contando cómo el Mesías va a llegar a ser rey. ¿Cómo reinará el Mesías? De la forma más inesperada para todos. ¿Cómo reinará Jesús? Esta historia nos dice que en Cristo el glorioso Dios de Israel sufrirá dando su vida por su pueblo. La manera en la que el Mesías llegará a reinar es por medio de sufrir y luego resucitar. Es un shock, ¿verdad? No existe ninguna religión que el asunto central de su fe sea la humillación de su Dios. Dice Bruce Shelley en su libro de Historia de la Iglesia. Es un shock. ¿Qué relación tiene la gloria con el sufrimiento? Ese es el mismo shock que había causado que Pedro le dijera a Jesús, no, ¿cómo crees que eso, cómo te va a pasar algo así? Y esta historia nos trata de enseñar, Marcos nos quiere decir que no hay nada en el relato de la vida de Jesús, nada incongruente entre la gloria, y entre el sufrimiento y la gloria. Así tiene que suceder. Dios vendrá a reinar en Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Eso es lo que le ha costado trabajo a los discípulos entender. Y esta es la respuesta a la pregunta que se está haciendo en esta sección. ¿Qué vino a hacer el Cristo? A reinar. ¿Cómo? Por medio de ofrecer su vida voluntariamente en sacrificio. Por eso esta sección termina en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Les decía hace unos momentos, esta historia nos hace redefinir en los términos de Dios qué significa la gloria y el poder. Los discípulos tienen una versión, una idea de gloria y poder mundana, equivocada, humana, carnal. Pero esta historia está redefiniendo completamente qué significa eso. Ahora, muchos años más adelante, Pedro, ya viejito, va a escribir una carta, segunda de Pedro, y va a contar esta historia en su carta.
Déjenme leerles en la NTV lo que dice de esta historia. Está escribiendo a cristianos y les dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. ¿No es la imagen de un rey que está siendo entronizado? La gloria y el honor que se le está dando. Pero en ese monte lo que se está prefigurando, ¿qué es? Que irá a la cruz. Ahora, ¿qué significa la presencia de Moisés y Elías? Bueno, en parte son los dos profetas que estuvieron en el Sinaí y vieron la gloria de Dios y ahora están viendo esta gloria. Ahora, qué loco, porque Dios le dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro. No hay quien lo vea y quede vivo. Nada más déjame ver aunque sea tu espalda. No, déjame ver tu gloria y me muero. Nada más puedes ver mi espalda. Pero ¿qué es lo que está viendo ahorita Moisés? Está viendo a Jesús. Está viendo el rostro de Jesús. Está viendo la gloria de Dios en Cristo. Qué sorprendente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa entonces esto? Bueno, algunos comentaristas dicen, bueno, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. ¿Quién es Jesús? No es sino el cumplimiento de lo que Dios había dicho en la ley y en los profetas que sucedería. Pero incluso Jesús está por encima de la ley y los profetas, porque es una revelación aún más gloriosa que la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios se hizo hombre. Cristo es la gloria de Dios encarnada. Ahora otros creen, bueno, esto no solo significa esta revelación mayor, pero hay algo más. ¿Quién es Moisés? Moisés es el primer libertador de Israel. Moisés es el profeta que Dios usó de una manera impresionante para rescatar a Israel de Egipto. Dios lo utilizó para hacer grandes milagros muy gloriosos. Así que Moisés había anticipado, le dijo al pueblo en Deuteronomio: un día Dios va a levantar un profeta de entre tus hermanos como yo. Esperen ese profeta. Así que el pueblo está esperando un profeta como Moisés. Pero también otro profeta, Malaquías, había anticipado de que antes de que Dios viniera a reinar y se revelara a su pueblo, vendría Elías. Déjenme leerles su profecía. Esto es Malaquías capítulo 4, 4 y 6. Se los voy a leer en una versión sencilla. Pero Malaquías les dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Así que Malaquías dice que antes de que Dios venga y traiga su día y su revelación, ¿quién va a venir? Elías. Ahora, en este monte está Moisés y está Elías. Así que para estos judíos esta sería una imagen de: llegó el gran día en que Dios se va a revelar, va a rescatar a Israel, va a destruir a sus enemigos y va a vindicar la justicia. Pero lo que sucede es que esa revelación en ese monte habla sí de que Dios va a reinar, pero nuevamente por medio de su sufrimiento. Sí llegará un día en el que Jesús vendrá a reinar con gran poder. Pero en este momento lo que los discípulos no entienden es que antes de que venga la gloria, tiene que venir el sufrimiento. Ahora, ¿por qué sabemos que no han entendido? Bueno, ¿qué es lo que dice Pedro? Señor, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 casas de campaña. Una para Elías, una para Moisés y una para ti.
¿Qué significa esto de hacer 3 enramadas? Bueno, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, vivían en tiendas de campaña, literal. Y en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía, si tienes amigos judíos, te darás cuenta que en ciertas fechas otoñales ponen tiendas de campaña y hacen toda una celebración al respecto de los tabernáculos. Y en esa celebración lo que el pueblo de Israel celebraba es que Dios les había protegido en el desierto, los había cuidado, pero también anticipaban una liberación futura por medio de una intervención de Dios en Israel. Así que lo que están quizás diciendo es, llegó el momento, vamos a poner las oficinas del gobierno aquí, por decirlo así. Ya llegó el momento, mira qué escena tan gloriosa. O sea, llegó el momento de revelarse el poder y la gloria, nos va a dar puestos políticos, sin duda. Vamos a hacer aquí tus oficinas. Ya estuvimos en campaña política, llegó el momento de que tomes posesión y poder. Quizás eso es lo que está pensando Pedro. No, el texto no lo aclara. Lo único que nos dice es que Pedro no tiene ni idea de lo que dice, porque está muy espantado. No sabe ni lo que está diciendo, pero está muy, muy, muy espantado. Entonces, quizás tiene esta connotación política, o quizás lo que está viendo es esta promesa de salvación futura. Sí, llegó el día del Señor, Dios va a derrotar a todos los paganos y va a establecer su reino en Israel. Y algo así está pensando quizás Pedro. Pero ¿cómo lo corrige Dios? ¿Qué hace Dios? Viene la nube, viene la voz del Padre, y lo que les dice es, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Ahora, qué interesante. ¿Por qué el Padre no dijo, mírenlo a Él? ¿Por qué dijo, escúchenlo a Él? Porque precisamente ese es el problema de los discípulos. No han entendido el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús les acababa de decir unos días antes? Es necesario que el Hijo del Hombre sufra en mano de las autoridades, le den muerte y que resucite al tercer día. Y de hecho, en toda esta sección, Jesús va a repetir ese mensaje 3 veces. Está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir y resucitar. Así que el Padre llama nuevamente la atención hacia el Hijo de esta forma. Escuchen lo que tiene que decir. Y lo que tiene que decir es que el sufrimiento y la resurrección son necesarias. Antes de la gloria tiene que venir el sufrimiento. Y eso es lo que no han entendido. Aparte, ¿qué dijo Pedro? Hagamos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y como que Pedro no ha entendido que Jesús no se compara con Elías o con Moisés. Simplemente Elías y Moisés son hombres muy importantes, pero no son tan importantes como Jesús. No tienen la misma gloria que Jesús. Entonces, lo que hace el Padre es hablar para aclarar la mente confundida de estos discípulos. Escúchenlo. Pongan atención a lo que tiene que decir. Ahora, ¿qué les pide Jesús? Miren lo que Jesús le pide a los discípulos. Dice el versículo, retomando desde el 8, y luego cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ya tienen una pieza más en el rompecabezas, pero todavía no comprenden el mensaje de Jesús. Y no es momento de hablar de su mensaje. Llegará el momento cuando Jesús resucite, los discípulos van a entender quién es Jesús y cuál es la misión de Jesús. Pero en este momento Jesús les pide, no le digan a nadie. Y los discípulos obedecen. No le dicen a nadie más. Pero dice el verso número 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo,
¿por qué dicen los escribas, estos serían como los teólogos, que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces ahora los discípulos hacen una pregunta. No entienden que Jesús va a resucitar, no entienden que tenga que sufrir. Así que le hacen una pregunta. La pregunta es: Señor, los escribas, los teólogos, los estudiosos de la Biblia nos dicen que antes de que venga el día del Señor, Elías tiene que venir. En la mente de los discípulos es: ok, si Elías tiene que venir primero, ¿qué tiene que ver la muerte y la resurrección del Mesías con la llegada de Elías? ¿Qué relación hay? No entendemos. Y la respuesta de Jesús es: sí, Elías de verdad, el profeta Elías tendrá que venir primero antes de que venga el Señor. Pero luego el Señor hace una pregunta. Pero ¿no está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer y ser tenido en nada? Eso es lo que está escrito. Y luego Jesús afirma: les digo que Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Ahora, Marcos no nos deja muy claro a qué se refiere Jesús. Mateo es más claro. Marcos nada más nos dice que Jesús anuncia que Elías tiene que venir, pero que Elías ya vino. Es extraña la manera en la que Jesús lo dice. Elías vendrá, pero Elías ya vino. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere Marcos que tú y yo reflexionemos? ¿Qué personaje anunció la llegada del Mesías? Pues Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista es este Elías que ya vino e hicieron lo que quisieron con él. Bueno, en Mateo se nos aclara y en Lucas también se nos aclara un poquito más. Cuando Jesús dice que Juan el Bautista es como un Elías. De hecho, en los evangelios a Juan el Bautista se nos presenta como el profeta Elías. Usa una ropa parecida a la de Elías, ¿no? Come parecido a Elías. Su mensaje es parecido al de Elías. Así que pongámoslo así. Juan el Bautista es un cumplimiento parcial de la llegada de Elías. Pero Elías vendrá en un futuro, antes de que el Señor Jesús regrese. Entonces, por ponerlo así, Jesús vino primero a sufrir y Juan el Bautista fue un Elías que anticipó la llegada de Jesús la primera vez. Jesús vendrá nuevamente a reinar, pero antes de que venga a reinar aparecerá Elías también. Y esto es lo que no le cuadraba a los discípulos. Los discípulos pensaban: la primera vez que venga Elías, vendrá el Mesías a reinar. No entendían que habría una especie de una doble aparición de Elías, en la que el Señor vendría primero a sufrir y luego a reinar. Así que Jesús está diciendo: piensen en el Elías que ya vino. Ok, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo decapitaron. Hicieron lo que quisieron con él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo seguiré el camino que dejó Elías, es decir, Juan el Bautista. ¿Y qué camino es? De sufrimiento, de muerte, de dolor. Pero vendrá una segunda vez Jesús a reinar con gloria. Y en ese sentido aparecerá nuevamente Elías antes de que el Señor regrese. Así que lo que nos está enseñando el texto es que el camino de Jesús a la gloria es un camino primero de sufrimiento. Ahora quizás va a ser muy interesante lo siguiente. Hay un comentarista bíblico, Davison Allison, que ellos ponen varios pasajes comparando esta transfiguración con la cruz. Y resulta algo muy interesante comparar la transfiguración
con la cruz. Y vemos cómo en verdad primero tendría que venir el sufrimiento para después venir la gloria. Por ejemplo, en la transfiguración, esta revelación de Jesús fue privada. ¿Quién la vio? Nada más Jacobo, Juan y Pedro. Pero en la cruz habrá una revelación pública. Todos la verán. En el monte de la transfiguración, la ropa de Jesús cambió. Se hizo resplandeciente. Pero en el Gólgota le quitarán su ropa. Lo despojarán de su ropa. En el monte de la transfiguración hubo 3 hombres que vieron muy de cerca su gloria. Pero en el Gólgota hay 3 mujeres que están viendo de lejos el sufrimiento del Señor. En el monte de la transfiguración se oye la voz del Padre anunciando: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. En la cruz está la voz del centurión romano que dice, después de su muerte: este verdaderamente era Hijo de Dios. Y en ambos pasajes se ve a Elías. En la transfiguración aparece Elías. Y en la cruz los líderes judíos se burlan de Jesús. Mira, a ver si viene Elías a rescatarlo. Qué interesante. Lo que Marcos quiere que tú y yo veamos es que la gloria y el sufrimiento del Mesías no son incompatibles. Era el camino. Tenía que sufrir para ir a la gloria. Porque la cruz es el lugar donde Dios ha revelado de mayor manera su gloria. En la cruz es el lugar donde la gloria del amor del Padre se puede revelar, se puede ver, se puede palpar en la entrega y el sacrificio obediente de su Hijo. Eso es paradójico. Pero la gloria de Dios se mira en ese rostro ensangrentado. Su amor por la humanidad, la obediencia del Hijo a su Padre, nos muestra lo que es el verdadero poder y la verdadera gloria. Sigue David Garland, comentarista bíblico, dice: este texto nos lleva a meditar sobre cómo la debilidad y la humillación van de mano con el poder y la gloria. Es una definición de poder y gloria muy distinta a la humana, ¿verdad? Pablo escribió de Jesús: aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Ahora, ¿qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué consuelo encontramos en esta historia? Pensemos en los cristianos que estaban leyendo el Evangelio de Marcos. Los cristianos en Roma que están sufriendo una gran persecución por Nerón, el emperador, están sufriendo por ser cristianos. Qué consuelo saber para ellos que Cristo, su camino a la gloria fue primero de sufrimiento. Primero vino el sufrimiento y luego la vindicación. Así que ellos pueden estar con gozo sabiendo que su sufrimiento no es en vano. Están siguiendo los pasos de su Maestro. Están siguiendo un camino de sufrimiento, pero un día serán vindicados. Ellos que están siendo humillados, tratados como tontos, desechados de la sociedad, un día cuando se revele la gloria del Hijo, cuando vengan los santos ángeles, también vendrán los santos que han confiado en Cristo. Se revelará su gloria también. Serán vindicados. Qué consuelo, ¿verdad? Qué consuelo para ellos. Qué consuelo entender que en la vida cristiana primero viene el valle y luego la montaña, y no al revés. Y qué importante para nosotros es entenderlo. Te leí el pasaje de Pedro, cuando Pedro, años después, dice: yo no les inventé nada cuando les hablé de Jesús. No les inventé nada porque nosotros mismos estuvimos en ese monte y vimos su gloria. Escuchamos la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Pero mira lo que ahora tiene que decirnos Pedro de
de esto que sucedió como cristianos el día de hoy. Acompáñame ahí a 2 de Pedro capítulo 1. Capítulo 1. Dice el verso número 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿no?, como alguien coronado, como alguien que es entronizado, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero mira lo que dice ahora los creyentes: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y lo que Pedro está diciendo, déjenme leérselos en una versión sencilla. Dice: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Entonces, esta historia nos enseña que el día de hoy, como creyentes, necesitamos confiar en la palabra de Dios. Necesitamos confiar en que la palabra de Dios nos revela a Cristo y su gloria, pero nos ayuda a entender de qué trata la vida cristiana. Los discípulos querían gloria en ese momento. Los discípulos en ese momento, a lo largo de estos capítulos que veremos, los discípulos quieren poder sobre los demonios, quieren ser importantes, quieren ser compensados el día de hoy por seguir a Cristo. Señor, ¿y qué nos vas a dar a nosotros por seguirte? Se pelean por quién va a ser el primero de ellos en el reino de Dios. 2 de ellos le dicen a Cristo que quieren sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Quieren compartir su gloria sin pasar el sufrimiento. Quieren compartir estas cosas con Cristo sin compartir su sufrimiento en la tierra. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo como creyentes. Queremos gloria el día de hoy, sin entender que no es el momento el día de hoy de tener gloria y poder y honor. Este es el momento de caminar con Cristo en humildad y servir a la gente. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Déjame leerte lo que dice Romanos 8, 17 y 19. Te lo voy a leer en una versión sencilla. Mira, presta mucha atención. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Es decir, como somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice Pablo. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pero luego Pablo dice: la gloria futura, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es comparado con la gloria que se revelará más adelante. Entonces, eso es hermoso. Por un lado, Pablo dice: somos herederos con Cristo. Pero luego Pablo especifica: pero si somos herederos, también sufriremos con Cristo. Pero luego Pablo nos da esperanza. Pero la verdad, la gloria que nos espera aquel día no se puede comparar con ningún sufrimiento que enfrentemos el día de hoy. Entonces quisiera que
termináramos reflexionando en esto. El monte de la transfiguración nos enseña este gran mensaje, que el glorioso Dios de la Biblia reinaría en Cristo por medio de su muerte y su sufrimiento. Y nos enseña que la vida cristiana entonces no trata de el día de hoy buscar gloria, honor, prestigio, sino todo lo contrario. Trata de servir humildemente y de vivir para el Señor. Lo interesante es que hemos hecho del cristianismo en Occidente la antítesis de este pasaje. Hemos hecho del cristianismo en Occidente la búsqueda de honor y gloria y, déjame ponerlo así, tu mejor vida el día de hoy. Eso es contrario a lo que nos enseña el camino de la cruz. Ahora, por favor, no me malentiendas. No estoy diciendo con esto que el cristiano busque el sufrimiento. Pero lo que estoy diciendo es que estamos buscando el día de hoy las cosas que no pertenecen al día de hoy. Y ese es el problema de nuestra cultura tan orientada al hedonismo, tan orientada al placer y orientada a la búsqueda de la felicidad y tan orientada a nosotros, que nos ha hecho hacer de la fe cristiana un ídolo. Algo por lo cual nosotros obtenemos lo que queremos. Y eso en lo personal creo, es lo que ha debilitado tanto el testimonio cristiano en el mundo. Por favor, les repito, no quiero sonar a predicador enojón que critica, no es mi intención. Pero solo reflexionando el día de hoy. Cuando vamos a las expos cristianas y a los conciertos cristianos, por favor, no me malentiendas. No estoy diciendo que está mal ir. No estoy diciendo que está mal que vayas a un concierto cristiano. No estoy diciendo eso, por favor. Hasta si me invitas, voy contigo. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que es pecaminoso. Pero ¿te has dado cuenta que el día de hoy existe una farándula cristiana? ¿Me explico? ¿Existe una farándula cristiana? Me recuerda mucho a un episodio en el que el Papa, con Tomás de Aquino, el Papa le dijo a Tomás: mira, Tomás, la iglesia de hoy no tiene necesidad de decir como Pedro, no tengo oro ni plata. Tomás de Aquino sabiamente le respondió: sí, pero tampoco puede decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es decir, nuestro testimonio en el mundo se ha debilitado porque los cristianos hemos hecho del placer y la prosperidad nuestro enfoque. Queremos evitar el sufrimiento. Vivimos en la época de la aspirina. Cualquier cosa que pueda evitar el dolor, ¿verdad? Queremos anestesiarnos al dolor. Y repito, no estoy diciendo que los cristianos tengan que buscar el dolor, pero lo que queremos hacer también es evitarlo a toda costa. Y no creas que yo no batallo con esto, pero ese es el camino. ¿Me explico? El día de hoy estamos caminando con Él y sirviéndole y amándole, y no es fácil la vida. No es fácil, ¿verdad? Y lo que necesitamos más bien es aferrarnos a la cruz y al Señor y a su amor, incluso en medio del mundo en el que vivimos, dando testimonio de quién es Él.
Creo que el cristiano puede buscar aliviar el dolor de otros, sí, y creo que es lo que deberíamos hacer. Pero creo que es muy diferente tratar de aliviar el dolor a tratar de anestesiarnos al dolor. Lo que pasa es que nuestra cultura ve el dolor como algo inservible. Pero este pasaje nos dice que para la gloria hay que pasar por sufrimiento. El valle nos lleva a la montaña. Qué shock para nosotros, ¿verdad? ¿No es un shock para nuestra cultura? No dan ganas de decir, ok, me salto otra historia más bonita, ¿no? Esta es una historia muy bonita, pero es anti nuestra cultura, ese es el problema. Y era anticultura para los discípulos también, no era lo que esperaban. Así que el día de hoy, simplemente con humildad podamos buscar al Señor y arrepentirnos de estas actitudes que tenemos de consumidores cristianos que le exigen a Jesús lo que tiene que hacer. Que todo gira a nuestro alrededor y cuando no gira a mi alrededor, pues ya no quiero nada, ¿no? Donde Jesús me tiene que hacer rico y famoso porque si no, no cumple sus promesas. Y más bien con humildad, Señor, quiero seguirte y dar testimonio de ti, confiando en ti, confiando en tu amor. Y sé que no es fácil ser cristiano el día de hoy. El mundo es difícil, pero ¿sabes qué? Un día vendrá la vindicación. Un día podremos compartir su gloria, eso vendrá. El día de hoy entonces, ¿cómo Dios cómo experimentamos la gloria de Dios? Pues que en medio de las cosas que vivimos, estamos siendo transformados. Es la manera en la que hoy experimentamos su gloria. Estamos siendo preparados para un día compartir su gloria con Él en la eternidad. Pero mientras que nos toca seguir su camino, como Jesús, servir a otros desinteresadamente y confiar en Dios y su amor en todas las áreas de nuestra vida, dando testimonio del estilo cristiano de vida, el paradigma cristiano, la cruz, ¿verdad? La cruz. Por eso dice ese himno, que el día de hoy tenemos una cruz, pero dice el himno, un día Jesús, en vez de una cruz, mi corona Él me dará. Así que bueno, cada uno de nosotros tiene que ver qué significa esto en casa, en el trabajo, ¿verdad? Cómo Dios tiene que redefinir, ¿no? Yo diría ponernos de cabeza, pero más bien sería ponernos bien derechos, porque los que estamos de cabeza somos nosotros, ¿verdad? Ponernos enfocados en Él, en la dirección correcta. Está padre, ¿no? Pues oramos, ¿les parece? Señor, gracias por amarnos como nos has amado. Y gracias porque nos has llamado a seguirte, Señor. Perdónanos cuando hemos convertido, Señor, de la fe en manipulación, Señor. Queremos controlar las cosas y manipular a nuestro favor y a nuestra conveniencia, Señor. Señor, ayúdanos simplemente con humildad a rendirnos a ti, seguir tu camino, Señor, en esta vida, sabiendo que eres bueno y que tú nos das muchas cosas buenas, Señor. Pero también reconocer que el día de hoy nos toca, Señor, servir y humillarnos, porque eso es lo que refleja quién eres, Señor. Como
la gran verdad que creemos, Señor, lo que está en el corazón de nuestro credo, es que nuestro Dios glorioso se humilló para rescatarnos. Pero resucitaste y has sido exaltado, Señor, y venciste a la muerte. Y nos has prometido un día compartir tu gloria, Señor. Tú sabes que no es fácil, Señor, en esta vida seguirte. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a vivir el día de hoy sirviendo, mirando hacia adelante, Señor, aquella futura gloria, Señor. Pero perdónanos cuando el día de hoy tratamos de tener, Señor, prestigio y honor sin compartir tu camino de cruz, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque nos amas y porque en nuestra torpeza tú eres tierno y bueno, Señor. Y puedes aclarar nuestros ojos cuando recordamos esta voz que nos llama a escuchar al Hijo. Gracias, Señor. Amén.